yo tengo ahí una apreciación respecto a TVN y un poco lo que decían, porque yo creo que hay que fijarse también harto en la historia de TVN. Yo no me acordaba de algunos nombres, lo estaba ahora Es el papá de Jorge Navarrete, reviviendo. ¿no? De Pirincho. De Pirincho, sí, que justamente cuando TVN se estructura y lo recibe la democracia a principios de los 90, fines de los 80, recibe un canal destrozado totalmente. O sea, es una situación peor que ahora. Hay historias de los trabajadores, yo me acuerdo haber leído muchas de esas crónicas de la época en donde a los trabajadores se les pagó con cajones de mercadería, fruta y verdura, porque no había plata para pagar los sueldos. Hubo una situación bien compleja, la ¿En dictadura los 90? en la última etapa de los 80 quiso hacer una mega inversión en TVN, digamos, le chupó un montón de recursos, inventó un programa para competirle a Asado Gigante con César Antonio Santi que costaba una millonada y fracasó totalmente en rating. Nadie se acuerda de ese programa a ese punto y debutó 88, 89, no Sí, me pero acuerdo también, bien. además hubo intentos de enriquecimiento ilícito grande. No, sí, la ese situación era el tema, ese era el compleja, tema, era como sacar había un choreo, sí. había De un hecho, choreo casi importante. lo privatizan. Pues, Entonces, ahí estaba la situación y Elwin decide nombrar a cargo de no solamente TVN, porque a él también le encarga escribir la ley TVN, que Pero era vio la Jorge luz a principios de los 90. Navarrete. Era Jorge Jorge Navarrete. Navarrete. El papá de Pirincho. El papá de Pirincho, que ojo, él fue el primer también director de TVN cuando 70, tenía en los 22 70, años, claro. lo nombró Frei Montalva. Era muy Cáchate, jovencita, estaba el rey del onda, facto sacando recién facto. salió de la escuela de ingeniería, lo llamó Frei Montalva y le dijo, usted está a cargo de TVN ahora, que en ese momento era un canal, digámoslo, experimental. 22 años. Había 22 años. Un Pereira cualquiera. Muy chiquitito y bueno, pasa eso, el canal estaba en crisis total y Jorge Navarrete dijo, mira, nosotros no podemos, porque además el departamento de prensa de TVN estaba muy desprestigiado, había sido muy funcional a la dictadura, era muy conocido por los montajes y un montón de historias que hasta ahora uno las busca en YouTube y están ahí, digamos, todo el archivo. Estaba muy desprestigiado y había que hacer un montón de cambios y hubo que tomar medidas concretas, ¿cierto? Como contratar rostros, ahí llega Bernardo de la Maza, llega un montón de gente, digamos, a cambiar un poco el canal, pero también se toma una decisión política que es súper importante. Se dijo, TVN no puede pasar lo mismo que ocurrió en la dictadura, TVN tiene que ser un canal autónomo, distinto, que en el fondo no dependa del gobierno de turno y cambien sus directivos en la medida que cambie el gobierno. Entonces él inventó esta fórmula, que no es una fórmula, digamos, inventada Autofinanciamiento. claro, por él, que es la lógica del autofinamiento de un directorio en el fondo que el presidente solo elige al presidente de ese directorio, pero un directorio que más bien funciona en base al cuoteo político que tiene el Congreso. Así está conformado y además de un par de personas que representan a los trabajadores, hay una estructura que más o menos se ha mantenido en el tiempo justamente para mantener esa independencia y no caer en lo que pasa en otras televisoras públicas del mundo, que funcionan, por ejemplo, lo que hace Italia. Yo siempre comento, Italia tiene otra forma de resolver ese problema, que a cada sector político, a los tres mayoritarios, les da un canal. Sí, pues, Entonces sí, existe esa la wea. RAI 1, la RAI 2, la RAI 3, entonces hay un canal de izquierda, de derecha y de centro. Es la forma en que ellos encontraron para resolver el problema, digamos, de todas las visiones políticas dentro de la televisión pública. Y acá no, pues en TVN dijeron que estén todas, que sea un canal que compita y que se autofinancie. TVN desde ese momento en adelante inaugura su época de oro. Fue una época en donde generaba recursos, en la época empujado por las Notaba teleseries, claro, por las teleseries. Los matinales. Era el matinal número 1, el noticiario era el Felipito, número fue 1. Felipito. Programa innovador, la gente no se acuerda, pero Felipito. cuando sale, por ejemplo, Mea Culpa, fue un programa así que al tiro se Muy pone bueno. número 1 del El rating Mirador. histórico, claro, hay un montón Pero de... tenía además el show de espacios los culturales Carmeta, súper interesantes. El show Carmeta. de el show de los libros, claro. El reportaje, informe especial, que era como su pic. Sí, uno la veía chica, pues Sí, imagínate que uno de segundo medio era como, oh, voy a ver informe especial, Sí. interesado con los En los temas. 90 en general lideró con cierta facilidad y los canales privados también están empezando, pienso en Megavisión, que hoy día Mega, Televisión también son canales más bien jóvenes, el 13 que siempre fue la competencia más directa, hasta más o menos que empieza a perder fuerza por ahí por los 2000, empiezan a cambiar también los directivos, en fin. Y no está muy en general concatenado con las figuras políticas que van llegando al gobierno. En general como que no hay una traducción literal. Sí hubo mucha presencia de C en TVN al principio. René Cortázar fueron Claro. operadores directamente. Navarrete. De hecho, Navarrete. decían, hay muchas historias de que le cambiaban los finales a las teleseries, por ejemplo, el de La Monja, que era Estúpido Cupido, en donde el final original, que era una teleserie brasileña, la monja se quedaba con su amado, pero en TVN dijeron, no, pues como una ¿Cómo se monja va a abandonar la quedar? iglesia Sí, po. y decide casarse con Dios. No sé, una locura. Ese final de Estúpido Cupido, y siempre se dijo que hubo mucha influencia en la DC
En ese final. Bueno, mira, a mí lo que me parece interesante es que... no, pero el punto... La el punto Yovanka con el cura Juan. claro, el punto político que tiene que ver un poco con lo que decías, Juan Diego, en general la crisis de TVN no está muy ligada a... o no necesariamente muy ligada al gobierno de turno, porque de hecho los nexos están, salvo el presidente, tú tienes un directorio en donde se visa todo. No tienes, y digamos, tampoco son decisiones necesariamente ejecutivas. Ahí pesa mucho más, por ejemplo, la figura del director general, de quien encabeza TVN. Y yo creo que ahí TVN se ha caído mucho, casi como empresarialmente. Yo creo que en los últimos, yo te diría, 15 años, TVN no ha tomado buenas decisiones como empresa y por eso le está yendo mal. Bueno, y ahí entra, allá, disculpa, solo como para linkear con esta comisión, y ahí te dejo el pase, con esta comisión de ahorro que propiciaron ahora, que venía de la DIPRES. Este es un escenario estupendo para privatizar y porque ya esto es demasiado gasto público. Y hay que recortar 6.000 millones de dólares, parece ser que TVN se pone como la opción o una de las primeras opciones para poder recortar. Ahí, Camilo, fíjate, yo hago un detalle. La administración que hubo antes del directorio de este gobierno, que es la de Anita de Luigi, fue una administración que logró reordenar económicamente bastante, para mi sorpresa. ¿Quién la puso ella? Ella la puso el gobierno de Piñera. Fue directora o dueña de Radio Duna, tenía relación con medios, con Copesa, y era una ingeniera comercial con intervención en directorio, una persona que sabía de números y de administración financiera, entonces, y realizó una cantidad de movimientos que dejó en bastante buena situación a TVN. Pero yo insisto, este gobierno fue nefasto. O sea, yo creo que a mí, esto aquí, vamos a tirar un poco de flores, pero a mí me tocó trabajar en la BBC de Londres, cuando estaba en Bush House y en Holborn. Es una estructura de una complejidad. Es súper difícil. O sea, de verdad, un detalle. O sea, todos los ingleses tienen que pagar al año un fee, una cantidad de plata para poder ver BBC. Por ver tele. Claro. Entonces, y además tiene subdivisiones. La BBC ha sufrido un recorte muy importante. Gigante. O sea, un edificio gigante, de verdad, que tenía en Londres. El edificio tuvo un edificio que era televisión, TV Center, que ahora lograron localizarlo en este lugar cerca del London Clinic. Ha habido una disminución, pero a lo que voy que sigue funcionando eficientemente. O sea, se distingue como un medio internacionalmente muy prestigioso. Eso no ha pasado con TVN, no pasó durante estos 4 años con TVN. TVN lo único que hace, a pesar que últimamente ha mejorado su rating, pero ha estado al debe, ¿no? O sea, pero el canal que más pierde plata. Yo igual insisto con el punto. O sea, yo creo que si tú me preguntas cuándo empieza la crisis de TVN, yo te diría en los últimos 15 años TVN está en crisis, está en problemas financieros constantemente. Hubo inyecciones de presupuesto, no nos olvidemos, en distintos gobiernos, no solamente en se ha inyectado plata a TVN porque hay pérdida, hay una situación compleja. El problema no es solamente económico, tal como decía Juan Diego, también hay un problema de audiencia. Los programas de TVN hace rato no marcan rating. Pero como prácticamente todo lo de la tele, igual. En casi ningún área. Y la recuperación de la que habla Juan Diego venía muy aparejada con la pandemia. ¿Por qué? Y eso en el fondo benefició a todos los canales. La gente se encerró en sus casas y no hacía otra cosa más que ver tele. Entonces sube la audiencia. Solo antes de terminar. Sí, porque en realidad... Pobre TVN le hemos dado como... Sí. Pero dos cosas. Una, que esto no es 100% responsabilidad de Francisco Vidal. Francisco Vidal, recordemos que lleva un poquito más de un año a cargo de esto. Entró como a fines del 2023. Claro, año y algo. Y segundo, qué fome la tele. O sea, de verdad es impresionante. Mi mamá ve tele, voy a una señora más grande y no, o sea, ve televisión. Yo creo que ninguno de nosotros solamente vemos todo. Yo veo el 38.1 turno en vivo. Acá no, de verdad. ¿Quién de nosotros ve televisión? No, qué horror. Oye, acá en el chat dan un dato. TVN murió con Felipito, con Felipe Camiroaga. Y sabéis que yo te diría que calzan las fechas. ¿En serio? Sí, va por ahí. Todo. Sí, porque yo creo que en las nocturnas tal vez fue el último momento así bueno de TVN con buenas producciones, cosas que la gente recuerda. Yo creo que ahí ese es clave. Pero ahí se empieza a desmantelar después el departamento, el área dramática. Bueno, de Rencoret se va a Mega y Mm. ahí fue muy clave para Mega seguir haciendo telenovelas y dejó botado, o sea, en términos que nunca más supimos de telenovelas. Área dramática, no. Viene también todo este tema de... Bueno, hay un cambio cultural también. La gente empieza a cambiar, la televisión digital se demora en llegar. Hay un cruce de hechos que empiezan, digamos, yo creo que y creo que en general los directivos, tanto los ejecutivos como los políticos,
nunca tuvieron un plan, una visión para decir, ¿sabes que TVN puede salir del hoyo de esta manera? Uno ve cómo son los departamentos de prensa, por ejemplo, regionales, Red Valparaíso, Red Concepción, en fin, ¿sabes lo que y son cuesta eso? pobrísimos. Pero lo que cuesta tener esos equipos. Sí, no, Y además Es que es está muy aburridísimo el formato que tienen, es como, de nuevo, no se han actualizado en términos como de cómo llegar o cómo hacer llegar el mensaje también. Y en eso también ha sido un desafío para nosotros, ojo, de qué manera tú ensayas ciertos, más allá de las cuñas, como ciertos contenidos, los vas fogueando y los vas tirando para tratar de comunicarlos bien, porque ahora es como toda la era del scrolling nomás. Pues. Sí, pues. Entonces los primeros 2 segundos, si no les gustó, fuera. De hecho, es tan Oye, heavy lo que tú decís, la falta de actualización, Sí. que si tú haces la lista de todos los canales que tiene TVN, 24 horas, NTV, en fin, para abajo, hace una lista con los que te generan más rating. Primero, obviamente, está TVN porque está en tele abierta, en fin, pero segundo está TVN 3, que muestra todos los recuerdos. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Qué lindo! ¿Yo? La noticia, pues.